ellas dicen, hoy hablaremos de las dietas. ¿Qué es ser fitness? ¿Cómo nos estamos cuidando en la alimentación? ¿Cómo son las dietas? ¿Qué dietas son buenas? ¿Qué dietas son malas? ¿Son buenas las dietas? Síganos en redes sociales en @canalcapital y en www.conexioncapital.co y participen con sus preguntas. Hoy tenemos una invitada espectacular que sabe mucho de alimentación, así que participen ustedes con sus llamadas en los teléfonos que están saliendo en pantalla y nos pueden además seguir a través de nuestro Facebook Live y ahí también pueden escribir sus preguntas y las transmitimos aquí a nuestra especialista. Hoy nos acompaña Dayana Castillo. Ella es nutricionista y hace poco estrenó un libro que se llama No coma cuento porque no creo en el fitness de las redes sociales. Dayana, bienvenida. No, muchas gracias a ti por invitarme. Ya rato sí. fuera de cámaras conversando y los temas son muy interesantes. Y yo creo que podríamos empezar como por esa pregunta de ¿las dietas funcionan? ¿Las dietas sirven? Hay personas que viven a dieta, toda su vida han estado a dieta y igual no pueden adelgazar. Sí, claro que sí. Mira, lo que pasa es que el término dieta lo hemos acuñado para hablar de restricción, pero realmente dieta es cualquier tipo de alimentación que tú tengas. Entonces, realmente todas las personas siguen una dieta, que sea una dieta saludable o no, es lo que hay que entrar a mirar. Uno de los errores principales cuando nosotras las mujeres estamos buscando adelgazar es mantener un tipo de alimentación durante mucho tiempo. El cuerpo, ¿mucho tiempo es cuánto? O sea, ¿cuándo? Mira, más o menos un cuerpo se adapta a una alimentación entre 1 mes y medio y 3 meses. Okay. Depende de muchas variables, pero más o menos ese es el tiempo en el que fluctúa que tu cuerpo se adapte. Entre más cosas locas, yo digo locas, pero entre más cosas no tan saludables hayas hecho, como pastillas, dietas exageradamente restrictivas, batidos para adelgazar, ese tipo de cosas, pues tu cuerpo genera mucho más rápido mecanismos de adaptación, de adaptabilidad frente a la restricción. Entonces, por eso es que muchas mujeres hacen dieta y no bajan de peso. Entonces, es más por una mala administración de la energía y una mala administración de los nutrientes. Entonces, esa es la razón por la que la gente usualmente no baja. Pero hacer dieta, todos vivimos a dieta, todos tenemos un tipo de alimentación. Entonces, si estamos hablando de un plan de alimentación y llamando dieta a algo para bajar de peso, claro que sí, o sea, esa es la metodología gold estándar y es lo que uno debería hacer para buscar una pérdida. Bueno, entonces ahora te hago otra pregunta. Las dietas milagro, esa que te dicen usted tome 8 vasos de agua al día, o usted tome solamente sopa de legumbres o de vegetales todo el día, o usted coma solamente frutas todo el día y va a terminar adelgazando, esas dietas, ¿por qué no funcionan? Bueno, mira, el tema es que sí, la gente ha estado metida en este tipo de dietas, lo que vemos en la revista, el atún con la piña, todo esto, se habrán dado cuenta que toda la restricción, que si uno hace una restricción, así sea con una dieta de las gomitas, o sea, así tú comas gomitas, pero tú haces una restricción calórica exagerada, vas a bajar de peso en un primer momento. El tema es que muy rápidamente tu cuerpo va a estancarse. Va a entender que totalmente. Aquí lo están dejando morir claro, de hambre. Entonces tu cuerpo va a leer eso como peligro, y cuando el cuerpo lee eso como peligro, genera todas las reacciones de alerta y de alarma hormonales para protegerte. ¿Y qué es lo que hace para protegerte? Pues no bajar más de peso porque tú estás aguantando hambre. Entonces, ese es el problema de las dietas, de los retos, de los batidos, porque todos utilizan la misma metodología, que es restringirte demasiado para lograr que llegues a un objetivo muy rápidamente. Y claro, la gente ve resultados rápidos, entonces dice, esto sí funciona, pero claramente al mes y medio o al mes ya se estancan y ya no ven más resultados, y ahí es cuando empieza toda la procesión, que empiezan hacen y se restringen más y se restringen más y te das cuenta que no bajan y no bajan. Pero ahora, ¿qué me pasa? Y es precisamente por esto. Dayana, el 95% de los colombianos toman leche al desayuno. Y la mayoría de los colombianos, en los estudios, los colombianos desayunan café con leche y pan, o en algunas zonas arepa, o en algunas zonas como en la costa toman muchísimo el yogur. El caldo incluso de costilla es uno de los desayunos preferidos en la parte central en Colombia. Pero hablando de ese desayuno específico de los colombianos de café con leche y pan, ¿qué tan saludable es café con leche con pan y cómo se podría, digamos, orientar ese mismo principio en algo un poquito más saludable? Mira,
Dentro de la alimentación tienen que ver varias cosas, no solamente el tipo de alimentos, sino también los tamaños de las porciones. Nuestra cultura alimentaria es muy alrededor de los cereales, muy alrededor de los lácteos. De hecho, en Oriente nosotros le olemos a leche a los orientales por el consumo de lácteos que tenemos. Yo tengo mis reservas en cuanto a los lácteos, en cuanto a la leche en general, no por el tema de peso, sino más bien por un tema gastrointestinal y por una condición que se llama permeabilidad intestinal, que se da cuando tenemos muy malos hábitos y que la leche contribuye negativamente a este proceso y contribuye a procesos inflamatorios y demás. Pero la leche es un alimento más, ¿sí? O sea, tú puedes desayunar de forma saludable con leche o sin leche, puedes desayunar de forma saludable con pan o sin pan. Entonces, para mí una alimentación, un desayuno saludable debería contener fuentes de proteína, fuentes de grasa, que nosotros en este lado del mundo no estamos acostumbrados a consumir grasas. Hasta ahora la nutrición y la tendencia en salud está empezando a venir y a mostrarnos que las grasas son importantes incluirlas en el desayuno. ¿Qué se consideran grasas? Y disculpa, porque deben estar diciendo, pero si a mí toda la vida me han dicho que yo no puedo comer grasa. Sí. Es más, los alimentos light dicen bajos en grasa. Sí, entonces, ¿cómo así? Que no, ¿cuáles son esas grasas buenas, digamos, que se pueden comer? Tienes toda la razón. Las grasas buenas son las nueces, el aguacate, los aceites de oliva, de coco, de ajonjolí, de aguacate, algunos quesos altos en grasa. Entonces, digamos que yo te decía que tengo mis reservas con la leche, pero algunos quesos, por el proceso de fermentación por el que pasan, pueden ser saludables. Entonces, todo esto hace parte de las grasas saludables y esto podría estar incluido dentro de un desayuno saludable. Ahora bien, ¿qué no es saludable? Lo que hemos adoptado de la cultura gringa, y es que los gringos desayunan con un jugo de naranja y cereal para desayuno, que son calorías vacías y una concentración de azúcar muy alta, que hace un boost de energía en tu organismo, pero que asimismo hace que te dé hambre muy rápidamente. Ok, entonces estamos hablando que cuál sería en ese caso una opción al jugo de naranja, digamos, de todas las mañanas, y el cereal con leche que tiene mucho azúcar. Sí, digamos que, por ejemplo, a mí me gustan mucho los cereales como la avena. Puedes llegar a hacer una avena con alguna bebida vegetal como leche de almendras, demás, fruta. Fruta, pero la fruta en porción, no en jugo. No en jugo, fruta en porción, no en jugo. Algún té, el café también puede estar dentro del desayuno, y también pueden incluir una porción de proteína que ya sea huevo o algún queso también. Estamos hablando de que las personas que les da hambre, pues comen lo primero que encuentran y se van a comer la empanada o el pastel o qué sé yo, si es lo primero que van a encontrar. ¿Por qué nos da tanto hambre, digamos, entre comida y comida? ¿Y cuál podría ser una opción más saludable a no tener que comerse un pastel o una empanada? Claro, mira, lo más saludable es que tú adaptes a tu cuerpo a no necesitar comer entre comidas. Entonces, solo 3 comidas. Solo 3 comidas al día. Esto no está escrito en piedra, o sea, eso no quiere decir que todas las personas del mundo mundial tienen que comer 3 veces al día, no. Eso depende mucho de los requerimientos de las personas. Si es un deportista, pues obviamente va a necesitar más aporte de energía, dependiendo del proceso del que está. Si es una persona que está quemando demasiada musculación porque tiene una enfermedad, eso es otro tema, ¿sí? Pero en términos generales, 3 veces al día podría llegar a ser si tú haces un muy buen desayuno, tú no vas a tener necesidad de comer entre comidas, y eso es lo que la gente debe entender, porque muchos pacientes a mí me dicen, no, es que me da demasiada hambre. Si te da demasiada hambre entre comidas, es que no tienes la distribución de nutrientes ni el aporte energético adecuado para tus tiempos de comida. Eso quiere decir que por eso te está dando hambre. Entonces, aparte de eso, pues las personas el cuerpo se adapta a secretar ácido gástrico en esos momentos, 10 de la mañana, 3 de la tarde, lo que va a hacer que pues obviamente experimenten la sensación de hambre. Entonces, eso es solamente readaptación del organismo, y yo lo vivo en el día a día. O sea, te puedo decir que eso es supremamente fácil de adaptar. A todos todos llegamos allá y decimos, doctora, me da un hambre a las 3 de la tarde, absurdo, a las 10 de la mañana, quiero comer algo porque siento que no va a aguantar hasta el mediodía. Y entonces es cuestión que el cuerpo se acostumbre. O hay que buscar si existe algún problema metabólico de base. No solamente es un tema de costumbre, porque también existen problemas metabólicos que la gente le hace experimentar esa sensación de hambre cuando en realidad
no es hambre, sino hay un tema metabólico detrás. Entonces, si eso existe, hay que corregirlo para que la persona no sienta y experimente todo el tiempo que necesita comer. El tema de la ansiedad también es un tema que ayuda mucho a que las personas engorden. O entonces obviamente sí hay que tratar el tema de la ansiedad, pero yo creo que tiene mucho que ver también cuando las personas sienten que tienen que cumplir una dieta o que tienen que cumplir algo que efectivamente su cuerpo se está adaptando y eso genera estrés. Claro, pero mira, Patricia, que acabas de mencionar algo supremamente importante y supremamente interesante, y es que cuando existe un problema metabólico como la resistencia a la insulina, el cuerpo le manda señales desde tu estómago a tu hipotálamo, bueno, desde tu sistema a tu hipotálamo diciéndote, mándame más carbohidratos, cuando en realidad tú no los necesitas, porque hay una cascada exagerada de insulina. Entonces, eso te hace experimentar a ti una sensación de ansiedad que no es real, sino que existe este problema metabólico de base, que era lo que les intentaba explicar. Es un poquito más complejo que explicarlo acá, pero el tema es que muchas veces la ansiedad, a mí me han llegado pacientes remitidos de psicología porque sufriendo de atracones, que son simplemente un problema metabólico, que cuando se corrige el problema metabólico los atracones desaparecen. Entonces, muchas veces no es un tema psicológico, sino es un tema metabólico de base. Entonces, ahí es la invitación a que las personas que nos están viendo pues se autoanalicen y sean muy conscientes en qué momento les da la ansiedad, porque esos son herramientas muy importantes para saber si realmente existe algún trastorno real de ansiedad o si es algo metabólico que hay que corregir. Vamos a hablar de las estadísticas que existen de obesidad, porque actualmente más de 250 millones de adultos hay con sobrepeso en América Latina. En Brasil hay un 54%, México tiene un 64% y Colombia tiene un 57% de esas personas con sobrepeso, Argentina con un 62%, y un problema también es cada vez mayor esta obesidad en los niños y en los menores de edad. Y hablando del tema de los niños y de los menores de edad, yo me acuerdo que chiquita a mí me hacían comer todo lo que había, o sea, todo, y cosas que incluso a mí no me gustaban, o sea, yo odiaba, no sé, el hígado, y tocaba comérmelo. ¿Cómo enseñarle a los niños de hoy a alimentarse bien precisamente para evitar estas estadísticas en sobrepeso? Bueno, mira, lo primero es dar ejemplo. El fin de semana, de hecho, estuve en un evento de pediatría y de nutrición, y lo más importante es que los papás se concienticen de que los niños van a seguir el ejemplo de lo que ellos hagan. Entonces, no, es que mi hijo no come esto, no sé qué, solo me recibe tal cosa. Entonces, solo te recibe porque tú o estás comiendo otra cosa, no le estás dando el suficiente ejemplo, o realmente tú estás al mando. Tú eres quien debe, pues, no imponer, pero sí dar las directrices de qué se come y qué hay y qué no hay. Entonces, obviamente los niños, si cometiste el error, pero esto no es un error, sino muchas veces por ignorancia, porque no sabemos, los papás introducen alimentos muy dulces a tempranas edades, entonces las papilas gustativas de los niños se van a adaptar a estos sabores dulces, y es normal que quieran pues todo el tiempo percibir esta sensación de dulce, aparte de que el dulce estimula la secreción de serotonina, hace que te sientas mejor, tienes más energía, entonces inconscientemente los niños van a tender a querer ese tipo de alimentos. Entonces lo que hay que hacer es dar ejemplo y empezar a poner pautas y empezar a cambiar poquito a poco esas pautas de alimentación, y los niños son unos maestros impresionantes y son supremamente agradecidos. Tú les enseñas algo y ellos van a ser replicadores de lo que tú les enseñes. Entonces, si les hablan, les explican por qué les están empezando a hacer esos cambios en la alimentación, muy seguramente ellos van a entender. Sí, yo estuve también el fin de semana con mi sobrinito y el chiquito dijo, no, eso es dulce, eso es un dulce, eso no alimenta. Exacto. Entonces ellos desde chiquitos, obviamente si se les enseña, ellos van a replicar eso. Total. Pero sí es complicado como en el ambiente, no sé, en las guarderías, en los colegios, cómo hacer que, digamos, estos niños no coman dulces y lo que están viendo alrededor suyos precisamente es, si te portas bien, yo te doy un helado, claro. Si te portas bien, yo te doy el dulcecito. Claro. Entonces, digamos, eso es eso es un grave error que se hace, y es relacionar, no solamente para los niños, sino para los adultos también, la alimentación como premio o castigo. Entonces, si te va bien, no sé, en la universidad, entonces vamos y te comes esta cosa, y si no, y si te va mal, entonces vamos, pues no te comes esto y no salimos a esto, lo que sea. Entonces, a los niños no se les debe, la comida es comida, y es el medio de información con el cual se nutre nuestro cuerpo. Entonces, los alimentos
son información. Es muy importante que uno entienda que la alimentación tiene un efecto posterior y a largo plazo dentro de uno. Entonces dicen que somos lo que comemos, pero en realidad nos convertimos en lo que comemos. Cada alimento que tú te metes a la boca se vuelve parte de tus células. Entonces es una información muy importante que puede modular para bien o para mal tu salud, y eso hay que tener conciencia pues sobre eso. Dayani, ¿cuáles son esos alimentos que nos dan más energía, que podemos escoger, que además tenemos, digamos, al alcance, Sí. que nos puedan dar más energía? Mira, el tema depende de la persona y de lo que requiera. O sea, si es para un deportista, entonces de pronto una mezcla de proteína con carbohidratos podría dar una mayor energía. Si es para una persona que está buscando bajar de peso o que sufre de sobrepeso, tal vez la mejor opción son grasas saludables. Depende de lo que la persona requiera, depende del estado de salud de la persona. No es eso de que antes decían alimentos energéticos, Sí. formadores, o sea, eso está supremamente mandado a recoger. O sea, el tema de las proteínas como fuente de energía, ¿sí es importante en nuestra alimentación? Mira, todos los nutrientes son importantes. Si tú me estás preguntando con respecto a la proteína en polvo, no es indispensable. La proteína en polvo no es como que tienes que tomar proteína en polvo para desarrollar masa muscular, no necesariamente. La proteína tú la encuentras en diferentes alimentos también. Entonces, ahora bien, si ya tienes un déficit de musculación, ok, un suplemento de proteína que tenga ciertas características, que no te vayan a afectar tu microbiota intestinal, que no tenga azúcar, no vaya a afectar tu metabolismo, ok, te pueden servir de forma positiva dentro de tu alimentación, ¿sí? Digamos que todo, yo lo pongo en contexto porque estamos acostumbrados a esto es bueno, esto es malo. Entonces, y una de las cosas que yo he tratado de mitificar, no solamente con mis libros, sino a través de las redes sociales, es que el cuerpo humano es como un juego de Jenga. Bueno, yo no sé si sabes cómo es el juego de Jenga. Sí, hay que armar un edificio y que no se caiga. Son un montón de cuadritos. Tú mueves una pieza y vas a afectar el resto de la estructura. Entonces, el cuerpo humano no es esto es bueno, esto es malo. Entonces hago todo lo bueno y no hago todo lo malo. No funciona así. Entonces... Tenemos una llamada. Edith nos está llamando con una pregunta. Edith, muy buenos días. Buenos días. ¿Cómo estás? Muy bien, gracias, doctora. Bueno, cuéntame cuál es tu pregunta. Mi pregunta es, empecé como a hacer una dieta, digamos a mermar las porciones. Mi dieta es muy saludable. En la mañana tomo mucho jugo de naranja, una avena y un café, a veces con un pan o una galleta, listo. Luego al mediodía el almuerzo normal. En la noche procuro igual una comida baja en grasa, es muy mínima, sino que últimamente he tenido como un problema intestinal y me dijeron que tenía colon irritable. Entonces me dijeron que eso era un problema de la flora bacteriana. Entonces, ¿cómo haría yo o qué alimentos tendría que consumir para recuperar la flora intestinal? Edith, muchas gracias por tu llamada, muy interesante tu pregunta. Bueno, muchas gracias, Edith, por tu pregunta. Sí, el síndrome de colon irritable puede ser por que tengas afectada la microbiota intestinal. Hay muchos alimentos que contribuyen a que tú mejores tu microbiota intestinal, como por ejemplo los alimentos que tengan fibra tanto insoluble como soluble, como las frutas. Pero eso depende de tu estado de salud. O sea, estas recomendaciones son generales, pero mi recomendación es que consultes, porque tienes un contexto que yo desconozco. Entonces puedo hacerte acá una recomendación general que de pronto no sea apta para ti porque obviamente tengas otro problema de base, pero en términos generales, por ejemplo, alimentos como la kombucha, el crush, el kefir, contribuyen a mejorar la microbiota intestinal. Otra de las cosas es bajarle los niveles de estrés. El estrés afecta demasiado la microbiota intestinal. Y hacer actividad física, eso te puede contribuir positivamente a mejorar la microbiota. ¿Y el tema del jugo de naranja en la mañana para una persona digamos con esa condición es recomendable o no? No, mira, yo no recomiendo ningún jugo, la verdad, ningún smoothie de fruta. ¿Por qué? O sea, nosotros en el trópico, o sea, donde nos tocó vivir, tenemos mucho acceso a frutas, ¿sí? Y las frutas son muy buenas, son ricas en nutrientes y demás, pero en el contexto alimentario en el que vivimos, en el que consumimos demasiados carbohidratos simples,
pues obviamente consumir un jugo, que un jugo de naranja se hace con 6 naranjas, entonces, y tú no te quedas con la fibra, solamente el que es el agua y la fructosa lo que te estás tomando. Eso va a ser un impulso dentro de tu cuerpo exagerado de azúcar. Entonces, y eso no es saludable. Entonces, ningún jugo de ninguna fruta. Si se quieren comer una fruta, una naranja, está bien, pero ningún jugo de fruta. Mejor es la fruta entera, además Entera. tiene muchísima más fibra. De acuerdo con el estudio La revolución de los alimentos de la consultora internacional Nielsen, la salud es una prioridad para el consumidor. Tanto así que el 75% de los encuestados modifica su dieta para cuidar su salud, el 63% busca perder peso haciendo ejercicio y el 80% selecciona activamente sus alimentos para que le ayude a prevenir problemas de salud. El 62% incluso está dispuesto a pagar un precio mayor por productos que le ayuden, digamos, a esas metas de su salud o incluso a tener una alimentación más saludable. ¿Alimentarse sano cuesta más? ¿Es más costoso? No, digamos, eso fue uno de los análisis que yo hice en mi libro, y es que tú te das cuenta que los productos que vemos en el mercado light, bajo en, libre de, etcétera, etcétera, si tú te das cuenta son hasta el 60% más costosos que un producto con respecto a un producto de referencia, que es el producto como de línea. Esto hablando de la industria de alimentos. Sin embargo, la mejor farmacia la tenemos en la plaza de mercado, ¿sí? Entonces, alimentarnos bien implica comer una alimentación mucho más real. Nosotros le hemos llamado alimentación real. Este término, digamos que a nivel técnico, no existe porque todos los alimentos en teoría serían reales, pero a lo que nos referimos con alimentación real son alimentos que vengan de la tierra, vegetales de hojas verdes, vegetales en general, algunas frutas, tubérculos con la fibra completa, con la cáscara completa, todo eso, integrales, cereales integrales, todo eso va a hacer que nuestra alimentación sea lo más sana posible, obviamente que esté libre de pesticidas, porque hoy también vemos que los vegetales tienen muchos pesticidas, muchos contaminantes. Pero la mejor alimentación es la que nosotros conseguimos en una plaza de mercado, y si ustedes se van o si uno se va y busca esta alimentación con respecto a un producto industrializado, pues es mucho más económico. Entonces, realmente alimentarnos saludable no es más caro. Si uno come todo el tiempo en la calle, una ensalada te la van a cobrar más que una hamburguesa, eso sí es una realidad, pero es más por el concepto de salud que porque sea más costoso. Entonces, si tú haces tu ensalada en tu casa, pues va a ser muchísimo más barato. Claro. Tenemos una pregunta en nuestras redes sociales. Zoraida Hidalgo nos pregunta, para los que sufren de gastritis, ¿qué deben comer? ¿Cuáles son esos alimentos que están recomendados para las personas que sufren de gastritis? Sí, mira, para el tema de gastritis, la gastritis es ocasionada por una condición, bueno, por varias cosas, pero una de las principales es la hipocloridria, y es que tu estómago no tenga el suficiente ácido gástrico. Entonces, lo que hay que hacer, a diferencia de lo que se piensa en la medicina tradicional, es acidificar el estómago. ¿Y cómo se acidifica? Puedes incluir, por ejemplo, agua con vinagre de manzana en ayunas o agua con limón, que te puede ayudar. Debes aumentar los vegetales y las grasas saludables, principalmente eso, y hacer actividad física. Si tú implementas estos ejercicios, o sea, estas pautas, vas a mejorar en el tema de tu gastritis, sobre todo siendo consistente en esto, y comer 3 veces al día. Ahí sí la recomendación es esa, porque obviamente entre más tiempo, más impulsos hagas durante tu día a tu estómago, pues más ácido gástrico vas a secretar y no le vas a dar oportunidad a tu cuerpo de que se sane, porque lo que tú tienes es una heridita en tu tracto gastrointestinal y hay que curar esa herida. Todas las mañanas tomo agua tibia con vinagre de sidra. Maravilloso, yo también lo hago. Y bueno, y cúrcuma y bueno, algunas cositas, pero, sí. pero es bastante saludable. Ahora hablemos del libro. No coma cuento, ¿por qué no creo en el fitness de las redes sociales? ¿Por qué no creen en el fitness de las redes sociales? Sí, el libro, el nombre es un poco controversial. Y tenemos, creo que la portada, podemos ponchar la portada del libro, creo que lo tenemos por ahí a la mano, se lo tenemos a la mano para que lo mostremos a nuestros televidentes. Sí, mira, ¿por qué no creo en el fitness de las redes sociales? Una de las cosas que a mí más me ha preocupado es también la presión social que hay sobre nosotros las mujeres por lucir de X o Y manera, ¿no? Entonces, yo me he dado cuenta que muchas veces a mi consulta llegaban mujeres que me decían, quiero verme como Pepita tal.
quiero marcarme ya. Y ahí la perspectiva de que si haces ejercicio por la mañana y comes saludable, vas a llegar a hacer fitness rápidamente, y eso no es así. Detrás del mundo fitness hay fitness saludable y hay fitness no tan saludable, y detrás del mundo fitness hay muchas prácticas que la gente desconoce. Entonces lo que yo quise mostrar dentro del fitness es que la gente pueda saber todas esas prácticas que hay alrededor, y esas prácticas que hay muchas veces no son saludables. Entonces las personas eso lo deben saber y deben poder seleccionar, bueno, ok, ¿a qué me voy a someter? Quiero ser saludable y también fitness. Bueno, es un tema de compromiso. Ser fitness es como prepararse para un triatlón. O sea, tú tienes que tener una estructura de alimentación, sueño y ejercicio. Entonces eso hace que puedas llegar al objetivo, y es un proceso que se hace a largo plazo. A largo plazo, se demora Exacto. tiempo, y además tiene tiempo, dedicación, eso es como un trabajo al 100. Totalmente. Entonces, pero lo que nos venden las redes sociales es que esto lo puedes lograr en 2 meses, en 3 meses, con esta pastilla, con este suplemento, tómate la proteína, y eso no es real. Entonces lo que yo quise fue acercarme a la realidad y a mostrarle a las mujeres, vean, las mujeres reales trabajan de 8 a 5 de la tarde, tienen un espacio de 1 hora, tal vez hasta 2 horas para hacer ejercicio diario. Entonces, con ese escenario real, lo que puedes llegar, y tu expectativa puede ser esta. Ahora bien, si quieres ser fitness, tienes que hacer esto y esto, y vas a poder lograrlo, pero el tiempo que te va a tomar no son 3 meses ni 2 meses. Tenemos otra llamada. Diana, hola, muy buenos días. Buenos días. Gracias por llamarnos y cuéntanos tu pregunta. Mira, tengo 2 preguntas. Primero, ¿cuáles son las recomendaciones generales para una persona que tiene hipotiroidismo? Okay. Y segundo, ¿cuáles son los exámenes que uno debería llevar al nutricionista para que le dé orientaciones con respecto a la situación médica que acabo de indicar? Muchas gracias. Ok, muchas gracias. Bueno, el hipotiroidismo es una condición metabólica. El tratamiento nutricional del hipotiroidismo se enfoca mucho en suplir la nutrición o los nutrientes que quedan carentes para que tú hayas desarrollado esta condición. Entonces, pero digamos que en términos generales puedo mencionarte algunos alimentos, pero esto requiere una estructuración puntual. O sea, esto no es como come más nueces, baja ya los carbohidratos simples. Se debe hacer una estructuración puntual, porque hay que lograr el aporte de ciertos nutrientes como el triptófano, que es precursor de la tirosina, como la tirosina como tal, que es un aminoácido que es precursor de la hormona como tal, de la secreción de la hormona. Entonces, yo te diría que puedes aumentar sobre todo las nueces como cuáles: almendras, marañón, macadamia, nuez del nogal, básicamente esas. Pistachos, aumentar las grasas saludables como el aceite de coco, aguacate, ¿sí? Hay que mirar si de base tú tienes una condición metabólica que haya podido ocasionar un proceso inflamatorio, o que haya podido ocasionar que esos nutrientes que tú necesitas para que tu tiroides funcione normalmente están en tu alimentación o están siendo tomados por otro proceso. Entonces, si eso existe, hay que corregirlo también. Ok, yo creo que lo importante es consultar y tener una alimentación balanceada. Se nos voló el tiempo, tengo que despedir ya, tenemos que volver a invitar, porque además ahí hay muchas llamadas, sé que ustedes están llamando, vamos a atender las llamadas. Otra vez que vamos a invitar a Dayani para que estemos aquí hablando de nutrición. Gracias por acompañarnos en Ellas Dicen. Mañana nos acompañará Cristina Vélez, ella es la secretaria de Integración Social de Bogotá, es decir, la mujer que lidera la atención social en nuestra ciudad. Y si usted nos quiere seguir, nos puede seguir a través de las redes sociales en @canalcapital, y además puede vernos a través de www.conexioncapital.com. Nos vemos mañana. Muchísimas gracias.